Lo peor de todo es la consistencia de las historias que vienen de fuentes legítimas, es decir, personas reales con experiencias reales, no creepypastas, y muchas de esas personas jamás han oído hablar de un skinwalker ni de nada parecido. Definitivamente hay algo en los bosques de Norteamérica, algo que hace que los animales huyan, guarden silencio o simplemente eviten ciertas zonas. Un depredador alfa que no es un hombre, ni un oso, ni un lobo, ni un felino grande. Es inteligente a nivel humano, y demasiada gente lo ha visto como para seguir ignorándolo. Yo mismo tuve un encuentro con algo. Siempre me ha encantado hacer senderismo, acampar, desconectarme del mundo durante 1 o 2 semanas, así que suelo irme al bosque, muy lejos de la civilización, a unos 80 kilómetros de la carretera más cercana, sin seguir senderos marcados. Siempre llevo una pistola por si me topo con animales salvajes. Un día, mientras caminaba, noté que los animales mantenían su distancia, lo cual es normal cuando estás tan profundo en el bosque, pero había algo raro. Solo el área justo a mi alrededor parecía estar perturbada por mi paso. Después todo se puso más extraño. No vi ciervos ni señales de ellos durante 2 días, lo cual es raro tan adentro en el bosque y sin cazadores cerca. Tampoco vi animales más pequeños como zarigüeyas o mapaches durante más de un día. No vi ardillas en todo el día. No escuché pájaros por media hora. Los insectos dejaron de sonar. Algo estaba asustando a los animales, y no era yo. Estaba demasiado dentro del bosque como para que fuera otra persona. Los humanos dejan señales claras en un ecosistema sano, y siempre he sabido cuando alguien está cerca. Pero esto era otra cosa. No era humano. Había algún depredador cerca de mí, así que comencé a caminar más despacio y con cuidado de no tapar los sonidos del entorno. Escuché algo moviéndose a unos 70 metros de distancia. Era demasiado pequeño para ser un oso, pero tampoco era un animal que los pájaros y los insectos temieran tanto. Era tamaño mediano, como un ciervo o una persona, por la forma en que agitaba las ramas, y seguía en mi misma dirección. Si giraba a la izquierda, me seguía. Si giraba a la derecha, también. Puse una formación rocosa grande entre nosotros, pero lo vi subir por encima de las rocas para seguirme. No podía ser un ciervo. Ellos evitan lugares expuestos como ese. No podía ser una persona, a menos que fuera un gimnasta olímpico. Definitivamente era un depredador, y me estaba cazando. No podía ser un lobo ni un gran felino. Esos ya están prácticamente extintos en esta región. No sabía qué era, pero seguía ahí, a unos 70 metros, detrás y a la derecha. Tomé mi pistola y la cargué. Llegué a un área un poco plana, antes de entrar en un espacio abierto de más de 900 metros. Sabía que atacaría en ese claro, donde tendría cobertura y yo no. Si corría, terminaría yendo hacia la línea de árboles, donde podría estar esperándome, o al área abierta, donde podría cazarme como un león a un búfalo en la sabana africana. Aún estábamos dentro del bosque. Yo tenía mi arma cargada, y decidí que era el momento de hacer saber al depredador que esta presa no era fácil. Me giré y corrí directo hacia donde estaba. Sabía que podía oír mis pasos.
Cuando estuve unos 25 metros, lo escuché alejarse en diagonal. Se movía rápido, pero luego se detuvo. Llegué al lugar donde había estado y vi rastros de algo moviéndose. El rastro giraba hacia la izquierda, justo como lo había escuchado. Apunté hacia esa dirección y caminé ruidosamente. Disparé una vez. Escuché cómo saltó hacia un lado para cubrirse, y luego intentó acercarse de nuevo. No le tenía miedo a la presa que se defiende. No le tenía miedo a los disparos, pero, de alguna manera, sabía que debía evitarlos. Ahí fue cuando me empezó a dar miedo de verdad. Grité: «Sé que estás ahí». Quizás era una persona. Si era un animal, el sonido lo haría pensar que estaba listo para pelear. Entonces, escuchó una voz, parecida a la mía, como una grabación diciendo: «Ahí fuera, lo sé, ahí fuera, sé que estás ahí». Y un sonido que parecía intentar imitar un disparo, pero sin volumen. Estaba a 75 metros de distancia. Era demasiado. Mi mente entró en modo de emergencia, como cuando trabajaba como paramédico. Mis emociones se apagaron y solo quedó la lógica. No corrí, porque sabía que si corría, me atacaría al detectar debilidad y miedo. Volví sobre mis pasos a un ritmo constante. A veces me detenía y giraba rápidamente con el arma lista. Seguía siguiéndome. A veces se acercaba, haciendo ruido como si me estuviera probando. No disparé por pánico ni corrí, porque sabía que eso lo incitaría a atacar. Jugamos ese juego todo el día. Al anochecer, se volvió más intenso. Yo estaba aún a más de 30 kilómetros de cualquier civilización y a 2 días de donde había empezado. Gracias a Dios, tenía una linterna táctica de policía que también servía como porra. Era halógena, con 3 baterías C, así que era como un sol portátil. Se mantenía lejos de las de luz, pero seguía a 10 o 20 metros. Pasó la noche y al amanecer seguía ahí. Caminé todo el día y la noche en línea recta hacia donde había dejado el auto. Seguía unos 50 metros más o menos. Nunca lo vi, pero lo escuchaba seguirme. Cada vez era más atrevido. Veía hojas y ramas moverse cuando se acercaba para probar si seguía alerta. Y cada vez que lo hacía, me detenía y giraba hacia él para que supiera que lo había notado. Al final del día, antes del anochecer, llegué al lugar donde había estacionado. Aún me seguía. Apunté con el arma hacia donde lo escuchaba mientras sacaba las llaves. Se mantuvo a entre 25 y 50 metros, moviéndose en círculos alrededor mío. Subí al auto, aún apuntando con el arma. Puse mi mochila adentro sin dejar de apuntar. Entonces, finalmente se mostró. Salió de entre los árboles, a unos 25 metros. Ya no evitaba los espacios abiertos, y se veía exactamente como yo. Tenía los mismos pantalones de camuflaje, la misma camiseta sucia, la misma mochila, la misma pistola. La linterna estaba equivocada, pero tenía una, y me saludó con la mano. Luego se quedó parado ahí, mirándome, mientras me alejaba en el auto. Desde entonces, siempre llevo un AK-47 cuando voy a acampar o a hacer senderismo. Le digo a la gente que es por los osos, pero no es por los osos. Hay algo en los bosques, no sé qué es, pero si lo vuelvo a ver, quiero tener algo más grande que una pistola. Lo peor es que no es ficción. Creo que por eso las películas de terror y creepypastas ya no me asustan. Lo que me pasó fue real. El miedo real no llegó hasta una semana después, cuando me volví paranoico. Empecé a cerrar todas las puertas y ventanas. Dormí en el ático con la escalera clavada hacia arriba, armado con mi linterna, mi pistola y un celular. Ahora, soy uno de esos locos armados que siempre lleva un AK cuando va al bosque. Y cuando veo a alguien en medio de la nada, le digo que vuelva al sendero corto, que consiga un arma. Y si me preguntan, por los osos, yo solo respondo, no, por los depredadores. Bien, primero que nada, soy holandés
así que disculpen cualquier error gramatical o de redacción. Tenía 25 años, solía correr autos y tenía una carrera en el circuito de Assen. Como mi mamá es fotógrafa y quería tomarme fotos corriendo, decidimos quedarnos en un parque vacacional en un pequeño pueblo llamado Waterrem, ya que vivíamos en el otro extremo del país, así que empacamos y fuimos allí. Mi mamá, nuestro perro y yo. Lo primero que hicimos al llegar fue dar un paseo por Dredsfrinsworth, que es un bosque. En ese momento había nevado recientemente. La nieve se derritió y luego se congeló otra vez, así que el terreno estaba algo húmedo y congelado. Mientras avanzábamos más dentro del bosque, recuerdo que hice un comentario sobre unas huellas de animales, específicamente de ciervo, pero esas huellas eran más grandes que las que solía encontrar en las dunas cerca del pueblo costero donde vivía. Aún así, no le di mucha importancia. Aunque nunca había visto un ciervo, tampoco se me ocurrió que pudiera ser otra cosa, simplemente porque nadie habla de críptidos o seres míticos en los Países Bajos. Creo que los holandeses somos muy realistas con este tipo de cosas. Qué equivocado estaba. Esa noche me fui a dormir temprano porque tenía una carrera al día siguiente, pero me desperté como a las 0:45 por un sonido extraño y lejano. No puedo describirlo bien. Era algo así como un chillido de hiena, pero diferente. Sonaba como el llamado de un ciervo interrumpido, y esa interrupción hacía que sonara como la risa de una hiena. Definitivamente era raro, pero me volví a dormir. La carrera fue un desastre. Terminé en el puesto 12 de 24 participantes. Luego nos fuimos a casa y salí a caminar con mi perra. Normalmente le gusta pasear, pero esa vez solo quería regresar. Pensé que quizás extrañaba a mi mamá o que, como era un lugar nuevo y con nieve congelada, no tenía ganas de caminar, así que decidimos regresar. Nos salimos del sendero y teníamos unos 30 minutos de caminata por delante cuando noté un olor desagradable. Olía como si alguien hubiera hecho ejercicio sin ducharse y luego se hubiera embarrado de barro. Era un olor muy terroso, natural, pero a la vez asqueroso, como materia vegetal podrida en un estanque estancado. Otra vez pensé que era un charco o algo así que no le presté mucha atención. Casi inmediatamente, después de notar el olor, empezó a nevar. La nevada era tan densa que apenas podía ver a más de 50 metros. Mi perra empezó a jalar la correa cada vez más fuerte, así que miré hacia atrás. Apenas pude ver la silueta de una asta de ciervo. Me asusté, pensando que tal vez me atacaría, así que aceleré el paso. La perra se puso aún más nerviosa, jadeando y tirando con fuerza. Cuando llegamos a la entrada del parque, donde nos estábamos quedando, miré de nuevo. Si entrecerraba los ojos y me concentraba, aún podía distinguir la silueta de las astas. No le di más vueltas y me dije que era un ciervo, probablemente el mismo que escuché la noche anterior. Decidí que al diablo iba a buscar ese ciervo. Tal vez estaba herido, tenía una cuerda o algo atado al cuello que se estaba infectando. Eso explicaría el olor y el sonido raro, o eso pensé. Llevé mi cuchillo Spyderco por si necesitaba cortar algo. Le dije a mi mamá que saldría a trotar y me metí al bosque en la dirección donde había escuchado el sonido. Tras caminar por el paisaje nevado iluminado solo por la luna, volví a notar el olor. Traté de hacer poco ruido, pero la nieve fresca hacía difícil ocultar el sonido de mis pisadas. Me acerqué a unos arbustos y entonces lo vi a lo lejos. El ciervo me estaba mirando fijamente, sin moverse, con ojos negros y una mirada muerta. Noté que algo no andaba bien. Los costados de su cara, las mejillas, parecían desgarradas hasta donde se une la mandíbula. Babeaba una sustancia oscura y viscosa, pero estaba vivo, podía ver su aliento en el aire frío. De repente, levantó la cabeza al cielo y soltó una carcajada espeluznante. Antes de que pudiera reaccionar, esa cosa comenzó a moverse en mi dirección. No lo dudé ni por un segundo y salí corriendo. Mientras corría,
Podía oír sus pasos en la nieve además de los míos. En ese momento, estaba completamente aterrado de miedo. Vi algo por el rabillo del ojo y giré la cabeza. Esa cosa corría a mi lado. Pude verla mejor esta vez. Sus astas eran enormes, mucho más grandes que las de cualquier ciervo que haya visto. Tenía hojas creciendo en ellas, o tal vez estaban pegadas. Su cabeza era la de un ciervo, pero, como dije, sus mejillas estaban desgarradas. Tenía forma de cráneo de ciervo, pero con una fina capa de piel. También noté que sus patas delanteras parecían manos, no humanas, pero como si tuviera los huesos rotos saliendo de la piel. No alcancé a ver los otros dedos. Las patas delanteras también eran musculosas. De alguna manera, logré llegar a la entrada del parque. Era fácil de encontrar, ya que era la única luz en medio de la oscuridad. Al cruzar la barrera, miré hacia atrás y vi esa cosa ponerse de pie sobre sus patas traseras de repente. Soltó otra carcajada mientras caminaba unos pasos en dos patas. Caminaba como un niño pequeño con joroba que se acababa de cagar encima. Dio unos cuantos pasos más y luego cayó de nuevo en cuatro patas y salió corriendo. Fui directo a nuestra casa. Mi mamá me dijo que había escuchado algo, pero le aseguré que no era nadie y me fui a la cama. No dormí en toda la noche. Al día siguiente regresamos a casa. Nunca le contesto a nadie, porque los holandeses son demasiado cerrados y cabezas duras como para creer algo así, así que me lo guardé. Si algún otro holandés decidiera buscarlo, por favor, si encuentran mi cuchillo Spyderco, devuélvanmelo. Creo que lo perdí cuando salí corriendo, así que si lo encuentran, publíquenlo aquí. Tengo una historia bastante buena. Fui a un viaje de campamento y canotaje con 5 amigos durante nuestro primer año de universidad. En el transcurso de 4 días, nos fuimos separando hasta que cada uno quedó completamente solo, excepto por 2 que lograron mantenerse juntos. Al final, todos nos reencontramos en el punto final del recorrido. Fue una maldita pesadilla, y estuve convencido de que alguno no saldría sin ayuda de rescate. Todo comenzó cuando mis 5 amigos y yo decidimos hacer un viaje de campamento juntos después de terminar el semestre. Nos dirigimos al interior salvaje de Pensilvania con 3 canoas. El plan era partir desde el punto A, seguir el curso del río, acampar cada noche, o quedarnos más tiempo si nos gustaba el lugar, y después de 4 días llegar al punto B. Ahí guardaríamos las canoas y caminaríamos hasta el punto C para recoger el auto y volver por ellas. Anon, uno de mis amigos, y yo teníamos experiencia moderada y planeábamos todo cuidadosamente. El resto tenía conocimientos decentes, salvo uno que jamás había acampado en su vida. El primer día, una de las canoas, con 2 chicos a bordo, se quedó atrás y desapareció. Nosotros llegamos a un afluente del río principal y, al caer la noche, seguía sin haber señales de ellos. Teníamos 3 radios, uno por cada canoa, en caso de que nos separáramos. Finalmente nos acordamos de encender uno y pudimos contactar con ellos justo cuando estaban empezando a entrar en pánico. Habían tomado un desvío equivocado y terminaron en otro afluente, al otro lado de una pequeña montaña. Ya era muy tarde para reunirnos, así que decidimos quedarnos y vernos a la mañana siguiente. Apagamos las radios para no gastar batería. La mayoría de nuestras carpas y lonas estaban en la canoa extraviada, así que dormimos a la intemperie. Como éramos unos imbéciles, habíamos traído toda la marihuana y alcohol que pudimos comprar. A pesar del problema, decidimos emborracharnos antes de dormir. Empezamos a fumar al encender la fogata. Como a las 9 de la noche, nuestro amigo hippie sacó datura, una planta alucinógena muy peligrosa. Él y yo decidimos consumirla porque, honestamente, éramos unos estúpidos.
Los otros 2 amigos decidieron cuidarnos, pero terminaron borrachos también. Uno se desmayó a eso de las 11 y el otro se quedó tocando la guitarra mientras nosotros empezábamos a entrar en pánico total por el mal viaje. Era nuestra primera vez con hongos en plena naturaleza salvaje. Nunca dije que fuera una persona inteligente. No recuerdo mucho de esa noche, pero según el guitarrista, pasé media hora peleándome con mi saco de dormir y después me quedé acostado encima, mirando a mi alrededor con cara de asustado el resto de la noche. Solo recuerdo haber sentido muchísimo miedo. A la mañana siguiente, el amigo borracho que se desmayó primero me despertó de forma violenta. El guitarrista y el hippie habían desaparecido. Más tarde, nos enteramos de que el hippie, aún alucinando, tuvo que ir al baño en medio de la noche y empezó a caminar sin avisar. El guitarrista se despertó, se dio cuenta de que el otro no estaba y escuchó ramas crujiendo cuesta arriba. Intentó avisarnos, pero estábamos inconscientes. Salió a buscarlo, pero no lograba ubicar de dónde venían los sonidos y el hippie no respondía. Ya fuera por miedo por estar completamente ido, simplemente no reaccionaba. Ambos terminaron perdidos, por separado, y durmieron tirados en el suelo. Volviendo a Anon y a mí, no sabíamos qué había pasado ni por qué habían dejado su radio y todas sus cosas. Empezamos a entrar en pánico. Encendimos el walkie y tratamos de contactar con los chicos de la tercera canoa, que supuestamente debían haber llegado esa mañana. No logramos nada salvo estática extraña y voces distorsionadas que quizás eran ellos. Empezamos a desesperarnos. Había una niebla espesa por la mañana. No se podía ver más de 15 metros en el bosque. En el río era aún peor. Supusimos que los chicos de la tercera canoa habían pasado de largo por culpa de la niebla y salieron de rango de radio sin darse cuenta. Intentamos buscar a nuestros amigos, pero era imposible ver algo con la niebla y no queríamos perdernos también. Volvimos al campamento y descubrimos que nuestras cosas estaban destrozadas, aparentemente por un oso. Todo lo que tenía comida había sido revuelto. Mi hacha había desaparecido. Aún juraría que estaba ahí al despertar. Y lo más extraño, los osos casi nunca hurgan en tus cosas durante el día. Ahora no solo estábamos preocupados por nuestros amigos, sino también inquietos por todo lo que estaba pasando. Esa noche fue una pesadilla. Despertamos al día siguiente y la niebla seguía. Los chicos seguían desaparecidos. No teníamos comida. Nuestras mochilas habían sido saqueadas por algo. Mi hacha seguía sin aparecer. Anon y yo estábamos congelados, hambrientos y tratando de no perder la cabeza. Seguíamos llamando por la radio, pero solo recibíamos más estática que lo que parecían ser voces, aunque sin palabras claras. Ya no sabíamos si era interferencia o si nuestras mentes nos estaban jugando malas pasadas. Finalmente, decidimos seguir río abajo. Empacamos lo poco que nos quedaba y cargamos la canoa. Ninguno lo dijo en voz alta, pero ambos sabíamos que tal vez no volveríamos a ver a los demás. El río estaba completamente silencioso. La niebla parecía moverse como si tuviera vida. De vez en cuando, jurábamos oír algo salpicando detrás de nosotros, pero al mirar no había nada. A mediodía, la niebla empezó a disiparse. De pronto, escuchamos el zumbido débil de una radio, y luego, una voz. «Hola, hola, por favor». Reconocimos la voz. Era nuestro amigo guitarrista. Susurraba y sonaba aterrado. Le pedimos que nos dijera dónde estaba, que estábamos en el río, que necesitábamos una referencia. Pero él solo repetía: «No sigan las luces». La estática volvió, y luego silencio total. Anon y yo nos miramos sin decir nada. Estábamos demasiado asustados. No hubo más contacto ese día. Decidimos acampar temprano, antes de que cayera la noche. No teníamos tienda,
solo una fogata y una lona entre árboles. Esa noche fue helada y absolutamente silenciosa. Ninguno de los dos durmió. Anon jura que vio a alguien parado al otro lado del río por un segundo, pero bien pudo ser una sombra, niebla o nada. Al amanecer, seguimos bajando por el río. Finalmente vimos la tercera canoa, anclada en el punto de encuentro acordado. Los dos chicos estaban ahí, parecían haber pasado por el infierno. Al vernos, corrieron hacia nosotros gritando. Nos contaron que se habían perdido completamente en la niebla y pasaron la noche varados en una isla río abajo. Pensaban que nosotros éramos los que estábamos desaparecidos. Nadie había visto a nuestros dos amigos perdidos. Les explicamos todo, las transmisiones raras, la voz, la niebla, la comida, el hacha desaparecida. Ellos dijeron que su walkie nunca captó absolutamente nada. Ya no sabíamos qué pensar. Seguimos el plan y caminamos hasta el auto. En la camioneta, por fin conseguimos señal de celular y pedimos ayuda. Los equipos de rescate comenzaron la búsqueda con nuestras coordenadas. Les tomó 2 días encontrar al hippie. Estaba unos 11 kilómetros fuera del curso, deshidratado, arañado, sin un zapato. Estaba completamente desorientado y no recordaba casi nada. Dijo que había seguido a alguien entre los árboles pensando que era el guitarrista, pero cada vez que se acercaba, esa figura desaparecía en la niebla. La búsqueda del guitarrista continuó una semana más, pero nada, ni rastro, ni equipo, ni cuerpo, ni señal. Un guardabosques local nos dijo sin rodeos que no era raro que la gente desapareciera en esos bosques. Lo llaman perder el rumbo. A veces es hipotermia, a veces animales salvajes y a veces simplemente es el bosque. Semanas después, ya en casa, encontré mi hacha. Estaba en el maletero del auto, bajo una pila de cosas que no usamos. Yo no la puse ahí, nadie lo hizo. No hablamos del viaje y el grupo nunca volvió a ser el mismo. El hippie se mudó a otro estado. Hace 2 años, decidí hacer algo que llevaba tiempo pensando. Mis padres tienen una cabaña en el norte de Saskatchewan. Sí, soy canadiense del norte, ya pueden burlarse. Quise pasar un tiempo solo en esa cabaña y mis padres aceptaron encantados porque querían sacarme del ático de su casa. Había estado muy metido en temas paranormales de X y la idea de aislarme completamente, solo con lo que pudiera ver en los bosques del norte, me resultaba extrañadamente reconfortante. Así que conduje hasta allá a finales de noviembre, bien abastecido con comida para varios meses. Dejé mi teléfono en casa ya que solo lo usaba para conectarme a internet. La cabaña tenía electricidad y antena satelital, sin internet, pero todos los videojuegos eran offline, así que no había problema. También llevé un rifle para cazar. La cabaña tenía una estructura rectangular básica, con una extensión que se añadió cuando mi hermana y yo nacimos, para tener más espacio durante las vacaciones. Estaba hecho principalmente de madera, excepto por el techo de metal en la parte nueva. Cuando llegué, desempaqué mis cosas y me relajé. La cabaña está justo al borde del bosque, en un claro muy pequeño. A algunos eso les parecería claustrofóbico, pero a mí me resultaba reconfortante. Esa primera noche, me acosté escuchando los sonidos de los animales mientras me dormía. Sin televisión, solo tranquilidad y la sensación de adaptarme en ese nuevo entorno. Escuché a lo lejos a un alce hembra, me pareció algo relajante. Al día siguiente, me puse toda mi ropa de invierno y salí al bosque. Me mantuve cerca de los árboles porque la nieve era un poco más fácil de atravesar ahí. Evitaba los claros grandes porque la nieve era demasiado profunda. Me acordé de las veces que había caminado por esos mismos bosques con mi familia cuando era niño. Decidí alejarme más de lo habitual y explorar zonas donde nunca había estado. Mis padres nunca nos pusieron límites de hasta dónde podíamos ir. Simplemente nunca lo hablaron.
Volví a escuchar el llamado del alce hembra. Me emocioné. Pensé que tal vez podría verla de cerca. Los alces por ahí son algo peligrosos porque no están acostumbrados a la gente, pero pensé que si algo pasaba podría trepar a un árbol. Caminé hacia donde venía el sonido, pero nunca se hizo más fuerte. Supuse que el animal se estaba alejando. Como no encontré huellas de alce, concluí que estaba demasiado lejos para seguirlo. En esta época del año, hay solo unas 7 horas de luz, así que comencé a regresar. No es un lugar donde quieras perderte. Ya en la cabaña, me puse a pensar en todo eso. Me consideraba paranoico, así que traté de dejarlo pasar. Cociné, cené y me fui a dormir. Pasaron algunas semanas tranquilas, hasta que un día encontré un alce macho en descomposición, con toda la piel de la cabeza arrancada. Me convencí de que era culpa de gusanos u otros animales pequeños. Intenté cazar ciervos y otros animales, pero nunca encontré huellas, aunque escuchaba llamadas constantemente durante la noche, en su mayoría de hembras. Siempre me decía que debían estar más lejos de donde yo llegaba. Un día logré cazar un ciervo pequeño. Estaba emocionado, era la primera vez que cazaba uno solo. No sabía cómo preparar la carne, así que decidí dejarlo para el día siguiente. Como un idiota, lo colgué fuera de la cabaña para no llenar el interior de olor. Al día siguiente, salí y vi que alguien o algo le había arrancado pedazos. Algún animal se me había adelantado y destrozado al pobre ciervo. Lo más extraño fue que se concentraron en la cabeza. Toda la piel había sido masticada. No reconocí las marcas de mordida, pero decidí dejar de alejarme tanto en el bosque. Empecé a preguntarme cómo había cazado un macho si todas las llamadas que escuchaba eran de hembras. Conozco bien los distintos tipos de llamados, y esos eran largos y continuos, típicos de hembras. La paranoia empezó a hacerse presente. Me obligué a olvidarlo, ya que había prometido quedarme los meses completos, sin regresar antes de tiempo. La noche siguiente no podía dormir. Me llenaban pensamientos ansiosos. Era una noche muy silenciosa, por lo que cualquier sonido exterior se escuchaba claramente. Comencé a oír un ruido leve, casi rítmico, pero no podía distinguir qué era. Luego, se volvió más fuerte, como si lo que lo producía estuviera frustrado. Me senté en la cama y escuché con atención. Era claramente un sonido de rasguños, como si algo rascara la madera. El sonido se movía a lo largo de la cabaña, pasando por la extensión donde dormía y luego dando toda la vuelta nuevamente. La segunda vez que pasó por mi habitación, se detuvo justo junto a donde yo estaba sentado en la cama, solo por un momento, y luego continuó. Eso duró varios minutos hasta que finalmente se detuvo. Yo me desmayé del agotamiento. A la mañana siguiente, tuve que convencerme de que no fue un sueño. Comencé a imaginar que se trataba de un animal inteligente. No podía ser una coincidencia. En plena luz del día, reuní valor y salí a revisar. Había marcas de arañazos en las paredes nevadas de la cabaña. No lo suficientemente profundas para dañar la madera, pero sí lo bastante visibles. Algunas, de hecho, estaban a varios pies del suelo, como si hubieran sido hechas a propósito. Eso no lo había hecho un animal cualquiera. Finalmente revisé la puerta. Las marcas allí eran serias, como si alguien con uñas enormes hubiera estado rascando durante horas. Estaba muerto de miedo. Fuera lo que fuese, era lo suficientemente inteligente para saber que la puerta era la entrada, y lo bastante depredador como para usar el rodeo como táctica de intimidación. Llegué a una conclusión lógica. Debía ser la misma cosa que destrozó al ciervo. Finalmente, decidí revisar las huellas. La mejor forma de describirlas era como huellas de oso, pero alargadas. Lo que fuera eso, no era un oso. Entonces me di cuenta de algo. No había huellas rodeando la cabaña, solo unas que llegaban y luego se iban. Esa cosa había estado trepando por las paredes, arrastrando sus uñas para crear esos arañazos. Definitivamente no era un oso. En ese momento solo quería salir de ahí.
El sol empezó a ponerse y llegaron nubes de tormenta. Ya llevaba 2 horas afuera inspeccionando todo, completamente perplejo. No podía irme en medio de una tormenta con la oscuridad, así que me encerré y me metí en la cama con el rifle. Mi mente iba a 1000 por hora cuando llegó la noche. El viento aullaba afuera, pero a lo lejos volví a escuchar el llamado de un alce hembra. Empecé a atar cabos. Lo que fuera esa cosa, estaba atrayendo animales machos imitando llamadas de apareamiento. Debía preferir animales machos porque tienen más carne. Cuando dejé al ciervo colgando afuera, debió haberse dado cuenta de que yo estaba allí. El primer día que pasé siguiendo ese llamado de alce, seguramente estaba justo encima de mí, en un árbol. Mis pensamientos se detuvieron cuando volví a oír el maldito sonido de los arañazos. Apenas podía oírlo por la tormenta, pero lo reconocí. O me veía como un rival depredador o como una presa, y ya no sabía qué opción era peor. Esa maldita cosa era increíblemente buena trepando, porque escuché pasos sobre el techo de madera. La tormenta era tan fuerte que no podía decir exactamente dónde estaba. Solo oía pisadas sobre la madera y la nieve. De pronto, el sonido cambió. Ahora, eran pisadas sobre el techo de hojalata, justo encima de mí. Ya no aguanté más, pero tampoco podía salir corriendo, porque eso era justo lo que quería. Los golpes en el techo de metal continuaron por lo que parecieron horas mientras la tormenta rugía. Finalmente se fue, gracias a Dios. La tormenta empezó a disminuir y pude escuchar mejor lo que pasaba afuera. No estaba preparado para lo que vino después. Escuché la voz de una mujer. No decía palabras claras, más bien gemía y balbuceaba como si estuviera teniendo un orgasmo. Oh no, maldito seas, a mí no me vas a engañar como a esos alces y ciervos. El sonido venía desde el borde del bosque. Agarré una linterna grande y abrí una de las ventanas inseguro. Apunté con la luz hacia el lugar donde venía el sonido y vi una figura musculosa, delgada, con unos 2 metros de altura. Al principio no lo distinguí bien, pero luego mis ojos se ajustaron. Su rostro era una horrenda imitación de un humano, como si alguien le hubiera descrito a un alienígena como es una persona, y luego le pidiera que lo dibuje, y luego le dieran ese dibujo a unos perros para que lo destrocen. La nariz estaba levantada, apuntando directamente hacia mí. Los ojos no estaban hundidos como uno imaginaría, sino que sobresalían, con pupilas enormes, parecían hinchados. La boca era como la del Boca de Sauron, del Retorno del Rey, redonda y demasiado grande. Su cara se parecía a la de un babuino, muy ovalada, con un arco superciliar prominente. Solo que en este caso, el rostro era plano y la frente descomunal. Retractó los labios y mostró los dientes, como un depredador, pero lo único que parecía era que me estaba sonriendo. Sus manos eran una combinación grotesca entre manos humanas y las de un perezoso. En una de ellas sostenía la cabeza de un ciervo. Tenía toda la piel arrancada, igual que antes. Era una maldita amenaza. Después de observarlo bien, le disparé. No sé si le di porque se me cayó la linterna, pero vi cómo soltaba la cabeza y salía corriendo al bosque. Agarré la linterna, la apunté en su dirección y apenas logré distinguir su silueta trepando un árbol en segundos y saltando de uno a otro. No dormí en toda la noche, me fui por la mañana. Volví a casa antes de lo planeado y les dije a mis padres que me sentía solo como excusa para regresar. Nunca les conté nada de esto, porque seguro habrían pensado que estaba drogado. Probablemente esta sea la única vez que cuente esta historia. No creo en magia ni en demonios del bosque. No soy un idiota. Creo que lo que vi fue un error grotesco de la evolución. Algún animal mutado que ha logrado sobrevivir allá afuera. No le voy a poner un nombre estúpido como hacen otros en este tablón. Y juro que jamás volveré al norte de Saskatchewan en toda mi vida. Muy bien, X. Tengo 2 historias sobre Skinwalker y Gotham que quiero compartir. Esta es la primera y la más corta. Tenía 14 y llevaba viviendo en el bosque desde hace como 6 años. Me encantaban las motos
y solía recorrer los alrededores montando una TW200, sí, como las de la foto. Mi familia era dueña de unas 10 acres de terreno, pero gracias a parientes y vecinos amistosos, tenía acceso a más de 200 acres del bosque. Esa noche, alrededor de las 9:30 p.m., estaba dando la vuelta por uno de los senderos más alejados. La propiedad tenía una forma de herradura y, en ese momento, me encontraba a unos 2,5 kilómetros de mi casa, sin nada ni nadie cerca. Estaba bajando por un viejo camino que alguna vez fue utilizado como ruta maderera. La pendiente descendía por una colina glaciar hasta un gran pantano, y fue allí donde comenzó todo. Mientras bajaba la pendiente, la moto empezó a fallar. Tosía, se detenía y finalmente el motor se apagó. En ese mismo instante, un olor penetrante como carne podrida me golpeó. Pensé que podría tratarse de un ciervo muerto o quizás un lobo cerca. Había escuchado aullidos en la zona antes, así que no le di mucha importancia. Abrí el tanque y verifiqué el combustible, vacío, sin una gota. Por suerte, el faro de la moto seguía encendido, apuntando directamente hacia el bosque que ya estaba totalmente oscuro. Mientras me inclinaba para cambiar la palanca del tanque de la reserva, algo se movió en el camino, justo dentro del haz de luz. El hedor se volvió insoportable, como si el aire estuviera podrido. No logré ver a la criatura del todo bien, pero trataré de describirla lo mejor que pueda. Era del tamaño de un ciervo grande, sin pelo, con una piel gris azulada que brillaba levemente bajo el faro, y su cabeza no era la de un animal, era antinatural, deforme, como si hubiera sido arrancada de un cuerpo humano y vuelta a colocar mal, algo que no pertenecía a este mundo. Sentí un vacío en el estómago, o un frío profundo que me subió por la espalda. Lo único que llevaba encima era un pequeño cuchillo de caza, nada más. No iba a quedarme ahí. Encendí la moto con desesperación, la puse en marcha y salí volando a más de 60 kilómetros por hora. Llegué a casa en tiempo récord. Mis padres me vieron llegar pálido y me preguntaron qué había pasado. No les conté la verdad, sabía que no me iban a creer. Les dije que había tenido un encuentro cercano con un puma. Esa noche me fui a dormir tratando de entender qué demonios fue lo que vi, y desde ese momento nunca volví a esa parte del bosque sin llevar mi Mosin Nagant conmigo. Muy bien, X. Aquí va la historia de mi segundo encuentro. Ocurrió hace 3 años, es decir, 2 años después del primero. Voy a preparar un mapa para que entiendan mejor dónde sucedieron ambos encuentros. Imagen relacionada. Tenía 16. Había vuelto repetidas veces al área donde ocurrió el primer encuentro durante 1 año y medio, aunque no regresé los primeros 6 meses. Hasta ese momento, no había pasado nada extraño. Era alrededor de las 4 p.m., en julio o agosto, así que aún era de día y hacía bastante calor. Al final de una de las rutas madereras, el camino se cruzaba con otro que corría perpendicularmente al sendero principal. El sendero bordeaba un pantano, y si tomabas a la derecha, llegabas a un pequeño río unos 6 metros de ancho. El pantano alimentaba el río, que finalmente desembocaba en un lago cercano. Todo eso formaba una especie de península rodeada por el pantano, el río y el lago. Si caminabas unos 7 u 8 kilómetros por esa península, eventualmente llegabas a una autopista. Lo que a mí me gustaba hacer era cruzar el río y explorar la península un rato. Aunque no había tenido ningún incidente en 2 años, siempre llevaba conmigo un Mosin. Crucé el río y comencé a caminar hacia el suroeste, rumbo a una especie de campamento que había improvisado a 1,5 kilómetros del cruce. El lago bordeaba la península por bastante distancia, pero el pantano desaparecía después de un rato y se transformaba en un bosque denso. Llegué a mi campamento, encendí una pequeña fogata solo para pasar el rato. Decidí aventurarme un poco más allá de lo habitual y comencé a caminar. Ya me había alejado al menos medio kilómetro del campamento, cuando un olor penetrante me golpeó. Fue entonces cuando lo supe. Era el mismo olor. Sentí el estómago caerse al suelo. Seguí caminando, tratando de convencerme de que, si llegaba a encontrarme con eso, no sobreviviría a unos disparos del Nagant, pero el olor persistía y se volvió nauseabundo. El bosque estaba completamente en silencio, algo nada común en verano. Cuando ya llevaba 3/4 de kilómetro de distancia, empecé a oír el crujir de ramas a mi alrededor. Parecía venir de 3 direcciones distintas, izquierda, derecha y detrás de mí.
Me detuve en seco y giré de inmediato, levantando el nágat en posición baja. Nada, un silencio de muerte. Grité algo como: «Muestra tu disparo, mierda», pero nada. Entonces, escuché un crujido detrás de mí a la derecha. Giré de inmediato, no vi nada, pero cargué 3 balas en el cerrojo tan rápido como pude, y ahí lo escuché. Un alarido agudo, y vi una figura huyendo entre los árboles. No lo dudé. Pensé que esa cosa se había ido, pero igual estaba completamente alterado, así que empecé a regresar al campamento. El olor había desaparecido, lo que me tranquilizó un poco, pero al acercarme nuevamente, el hedor volvió a surgir. Llegué al campamento. Todo estaba revuelto, destrozado y hecho trizas, y el olor, peor que cualquier cosa que hubiera oído en mi vida. Sentí un nudo en el estómago, como si me estuvieran cazando. Recogí lo poco que no estaba destruido y comencé a correr hacia el río. La adrenalina de 1000 terrores me hacía correr más rápido que Usain Bolt con metanfetaminas. Detrás de mí a la derecha, escuché otro alarido. Mierda, mierda, mierda. Estaba seguro de que iba a convertirme en la cena de alguien o algo. No me atreví a mirar atrás, solo corrí más rápido. Llegué al río y lo crucé como pude. El agua apenas me llegaba a las rodillas. Del otro lado, me detuve un momento, jadeando, y miré hacia atrás. Vi 3 o 4 figuras negras gigantes sobre una loma. Desde el otro lado del río, empezaron a gritar, y entonces, algo dentro de mí me dijo que debía dispararles. Cargué 3 balas más en el nágat, y disparé 5 veces hacia las criaturas que estaban en la colina. Pude escuchar 4 impactos, balas que dieron en el blanco. Gran error. Un coro de chillidos emergió desde el otro lado del río. Las criaturas empezaron a bajar corriendo la colina. Corrí hacia mi motocicleta. Podía escuchar el agua salpicando, algo grande atravesándola a toda velocidad. Los chillidos no paraban ni un segundo. Mierda, mierda, mierda. Llegué a la moto, por suerte esta vez con el tanque lleno. Encendí, metí cambio, aceleré y salí volando. En el espejo retrovisor solo vi el bosque y movimiento a lo lejos, pero no me detuve hasta llegar a casa. Nunca más regresé al río. Esa fue mi segunda y, con suerte, última experiencia con un skinwalker. Jamás le conté esta historia a nadie. Mi instinto me decía que debía dispararles, pero hoy, pensando en frío, debí haber seguido corriendo. Incluso ahora, recordarlo me da escalofríos. He vivido otras cosas raras en esa zona, en su mayoría olores extraños, pero solo hubo 2 encuentros cara a cara con lo que estoy seguro de un skinwalker. Este fue el segundo. Hoy quiero contarles sobre el hombre de luz. Sé que es un inventado y pueden creerme o no, lo que sea, pero lo que voy a decir es 100% real. Esta mierda me aterró hasta lo más profundo. No es una historia falsa para asustar a alguien. Lo viví cuando era niño. Yo tenía como 10 u 11 años. Viví en Bosnia, en un pequeño pueblo. Una noche, estaba con mi hermano, que es un año mayor que yo. Estábamos jugando videojuegos. Recuerdo que era ese horrible juego que sacaron en Facebook, y lo jugábamos en una laptop viejísima. Después de un rato me enojé porque él no quería dejarme jugar. Discutimos, y terminé saliendo furioso de la casa de mi tío. Vivimos con él porque éramos pobres y mi tío era un alcohólico solitario las 24 horas. La casa tenía una escalera enorme que llevaba a la puerta principal, y mi bicicleta estaba justo debajo. Tomé la bici con rabia, ya de noche, y empecé a pedalear por el pueblo. Como 5 minutos después vi una luz a lo lejos. Tengo una foto de mi pueblo que se parece a la distancia donde la vi, aunque no fue exactamente en ese lugar. Pensé que ya era muy tarde para que alguien estuviera fuera. Como el pueblo era pequeño, conocía a todos. Por alguna razón, me quedé parado ahí como un idiota mirando la luz. Pensé que tal vez esa persona había escuchado un ruido, o estaba revisando si sus gallinas estaban bien. La luz seguía su camino normalmente, pero de repente, desde esa distancia, giró y apuntó directamente hacia mí. Me quedé paralizado. Me cagué del miedo. Como un idiota, me bajé de la bicicleta para girarla y volverme a casa. Justo cuando estaba por salir a toda velocidad, esa cosa ya estaba detrás de mí. ¿Cómo mierda llegó tan rápido? Corrí a casa, tiré la bicicleta en el pasto y me metí adentro como loco.
Mi hermano se quedó confundido y yo empecé a balbucear que una luz me estaba siguiendo. Fui a la cocina y agarré un cuchillo para defenderme. La cocina estaba conectada con un pasillo y la sala. Desde ahí podía ver la puerta principal, la misma por donde acababa de entrar. Cuando fui por el cuchillo vi una luz en la puerta. Grité a mi hermano que la luz estaba ahí y corrí hacia él. El tipo, como un valiente, se paró conmigo y me dijo que fuéramos a ver qué era. Nos asomamos por la puerta. Él revisó las escaleras por donde había venido, mientras yo miré hacia la colina, desde la casa de mi tío. Detrás de la casa hay un campo donde siembran cosas, luego un camino pequeño y más allá, un bosque enorme. Imagino una distancia como la de esa foto que mencioné antes, pero un poco más corta. Lo último que vi fue la luz cerca de la granja de mi abuela, como si supiera que la estaba viendo. Se giró hacia mí y se adentró en el bosque. Hasta el día de hoy, no tengo idea de qué fue eso. Nunca hablé del tema, pero si alguna vez regreso a visitar a mi familia, podría tomar fotos para darles una idea más clara. Suena como una historia loca, pero estoy confundido con los detalles. ¿Qué forma tenía esa luz? ¿Llegó a tu puerta y luego se fue? ¿Era una persona o solo una bola de luz? Básicamente, parecía como si alguien estuviera sosteniendo una linterna, pero nunca vi quién era o qué era. Esa cosa simplemente me persiguió y nunca vi un cuerpo ni nada por el estilo. Y para responder a la otra pregunta, sí, estuvo ahí, porque justo cuando fui a agarrar el cuchillo, vi la luz y empecé a gritar. Luego corrí hacia mi hermano. En ese pequeño intervalo de tiempo, cruzó una distancia enorme y ahí terminó la historia. Perdón por cómo la escribí, estaba en el trabajo. Solo quería darles las gracias. Realmente no sabía dónde compartir una historia tan loca, ya que pensé que muchos me tomarían por loco o algo así. Si alguien más quiere compartir sus historias, adelante. Entonces, parecía como si una persona estuviera detrás de una luz. ¿Recuerdas algún otro detalle? ¿Hacía algún sonido mientras corría? ¿Olía algo raro? Ese es el punto. En el momento en el que estuvo detrás de mí y luego en la puerta, nunca había nadie. Supongo que la mejor manera de explicarlo sería como si un fantasma estuviera sosteniendo una linterna. Cuando estuve en la puerta, solo vi la luz. Era como si alguien estuviera ahí, pero no al mismo tiempo. Sé que es una explicación de mierda. Y para responder las otras dos preguntas, ahora que lo mencionas, no hizo ningún sonido, ni había ningún olor extraño. Lo siento, de verdad quisiera poder agregar más detalles o explicarlo mejor. No te disculpes, OP, se nota que fue una experiencia muy impactante, así que no es raro que no recuerdes todos los detalles. Lamentablemente, tampoco tengo idea de qué pudo haber sido. Si todavía tienes familiares en la zona, tal vez podrías preguntarles sobre leyendas locales. Pues sí, tengo a mi tío y a mis abuelos, pero mi tío es un misterio. Un tipo anticuado que bebe todos los días. El resto de la familia que vive en el pueblo no son buenas personas. Y para ser honesto, solo quedan como 30 personas viviendo ahí. Quién sabe, tal vez pueda preguntarle algo a mi tío cuando vuelva para allá. Quiero contar otra historia rápida. Unos meses antes de lo del hombre de luz, había construido una pequeña casa improvisada con mi hermano y otros 5 chicos del pueblo. Éramos el único grupo de niños en todo el lugar, así que hacíamos cosas típicas, jugar a las escondidas, fútbol, etc. Era como una casa del árbol, pero más jodida. Aún así, era acogedora. Un día estábamos jugando a policías y ladrones. El área de juego era todo el pueblo, pero el bosque estaba prohibido. 2 chicos que hacían de ladrones se escondieron en un cobertizo cerca del bosque. Oyeron un ruido y fueron a ver. Vieron a alguien destruyendo nuestra casita y lo persiguieron. Pero uno de ellos se cayó porque había llovido unas horas antes, así que el otro se detuvo a ayudarlo una vez que siguió al tipo misterioso. El problema fue que esa persona corrió más adentro del bosque, donde no hay casas, nada, solo más árboles. Y lo más espeluznante es que nadie encajaba en la descripción de esa persona. Solo dijeron que tenía una sudadera con capucha y jeans, así que sí, supongo que hay algo raro en esos bosques.